carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Fuente de vida, y ese es el título de este mensaje hoy. Jesús es fuente de vida, porque a veces cuando leemos pasajes como Apocalipsis 21, ese pasaje que está ahí, Apocalipsis 21:6, no sé si a veces pasamos demasiado rápido por algunos versículos y no le ponemos tanto cuidado. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Podemos desglosar ese pasaje casi que frase por frase, pero yo quiero centrarme hoy en el asunto de la última palabra del pasaje, del versículo: vida. Porque si hay algo lo que necesita el ser humano es vida. Y nosotros los ticos que decimos tanto y hablamos tanto de pura vida, pasamos por alto esta verdad de que el hombre necesita vida. ¿Y por qué el ser humano necesita vida? ¿Cuándo es que alguien necesita vida? Cuando está muerto. Y Jesús es la fuente de la vida para todos aquellos que están muertos. Porque el ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados, está muerto, aunque ande caminando por ahí. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya a enterrar a mi padre, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ven tú y sígueme. Porque Jesús nos llama a que creamos en Él para tener vida y seguirle. ¿Qué pasa con el ser humano cuando no tiene a Cristo? ¿Cómo detecto yo o cómo sé yo que no tengo a Cristo? Porque eso también son preguntas que yo tengo que hacerme. Los que estamos aquí necesitan hacerse esta pregunta, porque qué duro sería que usted venga toda la vida a la iglesia en condición de muerto y nunca pase de muerte a vida. Estoy hablando de la vida de Dios, la vida eterna. En Génesis capítulo 2, en el versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esa palabra les va a resonar cuando van a salir hoy de aquí y en medio de esta predicación. Eso espero, y eso espera Dios. Sopló en su nariz aliento de vida, porque el hombre estaba inerte, sin vida, era polvo de la tierra, era barro, y Dios tuvo que soplar en su nariz el ruaj de Dios, que es la palabra en hebreo, el soplo de Dios para que tuviera vida. Y todos nosotros, los que hemos nacido en este mundo, nacemos muertos, espiritualmente muertos, y necesitamos que ese soplo de vida, que es el Espíritu Santo, que Jesús habló y dijo: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes para dónde va ni para dónde viene. Así es todos aquellos que son nacidos del Espíritu Santo, los que nacen de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo porque nuestro papá Adán nos heredó muerte, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Ese hombre es Adán y nos heredó la muerte. Eso dice Romanos 5, versículo 12. Nos heredó a todos muerte. Cuando nacemos muertos, entonces necesitamos vida. Si hay algo que el hombre y la mujer necesitan, es vida. La vida de Dios. Entonces podemos empezar diciendo que el hombre fue creado para estar con Dios, cerca de Dios, en comunión con Dios. Esa condición es la vida. El ser humano en el Edén estaba en un lugar de vida.
en el jardín de la vida. Ahí solo vida había. Había vida, como dijo Jesús, vida abundante, abundante vida. Entonces ahí es donde Dios quiere que vivamos nuestra vida espiritual, porque sucedían cosas ahí que ahora no le suceden a todos, solo a los que realmente han aceptado la vida de Dios. Dios le dijo al hombre, en el capítulo 2, versículo 16 de Génesis, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hermanos, ese es el árbol que le podemos llamar así, tajantemente, el árbol de la muerte. El árbol de la muerte. Había un árbol que se llama el árbol de la vida, del cual dijo Dios, pueden comer del árbol de la vida. Y si se llamaba árbol de la vida es porque daba vida, producía vida a ellos. Pero les dijo, no, de este otro no quiero que coman, porque no pueden comer de ese, el día que coman van a morir, el árbol de la muerte. Y todos saben qué pasó. ¿Qué es la muerte? Pues no es otra cosa más que ausencia de vida. A Adán y a Eva se les fue la vida que tenían en el Edén cuando comieron del árbol de la muerte. ¿Qué significaba el árbol de la muerte? El conocimiento del bien y del mal es con lo que llegó la serpiente a engañarlos. El día que coman de este árbol, Dios sabe que serán como Él. El hombre quiere ser como Dios, no estar sometido a nadie, sino ser su propio dueño, su propio rey, que nadie me gobierne, ser autónomo. Pero el hombre no puede ser así. Nosotros fuimos creados para ser dependientes de Dios porque Él es la fuente del agua de la vida. Es estar pegados a Dios para que la vida de Él fluya hacia nosotros. Y entonces cuando Adán y Eva quisieron ser independientes, murieron. Cuando quisieron ser como Dios, murieron engañados por la serpiente, que es el diablo. Enseña Apocalipsis 12. Cada vez que usted o cada vez que una persona no quiere nada con Dios, cada vez que una persona no quiere ponerle atención a las palabras de Dios, esa persona está diciéndole a Dios, Señor, yo quiero ser independiente, no te quiero, no te necesito, aléjese de mí, yo puedo solo o yo puedo sola. Está comiendo del árbol de la muerte. Está comiendo del árbol de la muerte. Entonces se separa de Dios y se acaba la vida para esa persona. Me estoy dando a entender en este asunto. Porque es que tenemos que ir al principio para entender luego lo que pasa más adelante. La muerte entonces es ausencia de vida, no hay de otra, así de simple. Como la oscuridad es ausencia de luz, también. Si no hay luz, hay oscuridad. Si en una persona no hay luz, la luz es Jesús. La luz viene a este mundo. La luz que alumbra, todo hombre vino a este mundo, Jesús, y quiere alumbrarnos, quiere disipar las tinieblas, quiere disipar la oscuridad en nuestra vida. El hombre y la mujer perdieron esa vida al desobedecer las palabras de Dios, porque al final también entendemos eso. Ellos escogieron hacerle caso a Dios en su palabra, lo que había dicho Dios, o hacerle caso a la serpiente. ¿A quién escogieron? Hacerle caso a las palabras de la serpiente. Y las palabras de la serpiente hoy en día pueden venir en forma diferentes. Ya no es una serpiente, ahora es un amigo, ahora es un mal negocio, ahora es religión, ahora son filosofías. Todas esas cosas son las palabras de la serpiente. Pero decidir de no hacer caso a la serpiente y hacerle caso a Dios, esa es la vida para todos. Génesis 3:1, vamos a leer unos versículos, hasta el versículo 13, y lo van a tener ahí en la pantalla, pero si usted tiene Biblia, sáquela y subraye lo que el Señor le habla ahí en la Biblia. Pero la serpiente era más astuta, o era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No, Dios no había dicho eso. Dios había dicho, de este árbol no coman, de todos los demás sí. Ve, ya empieza con las mentiras. Y entonces, y eso confunde, son verdades a medias. Y una verdad a medias es una completa mentira. Entonces, pero el fruto, dice Eva, el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente, el diablo, siempre va a llegar a contradecir y a decir, no pasa nada. No crean, no van a morir. No les va a pasar nada. Tómese una cervecita, no pasa nada. Fúmese un cigarrito, no pasa nada. Tenga sexo fuera del matrimonio, no importa, satisfaga sus deseos sexuales con un hombre, con una mujer, con lo que sea, no pasa nada. Eso es bueno, hágalo. El diablo siempre va a llegar con esas mentiras. No moriréis, pero dicen, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está la trampa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, hasta que vino la tentación, entonces ya le puso atención al fruto. Y entonces dijo, mira, qué rico, ¿ah? Es bueno para comer, es codiciable para alcanzar sabiduría, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Decía antes en el capítulo 2, empezando, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, nada pasaba. Había un estado, el estado es un estado de inocencia, no pasa nada. Pero la inocencia se perdió. Y entonces, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Porque cambió su mentalidad y la situación espiritual cambió en ellos. ¿Cayeron muertos? No cayeron muertos, pero había entrado ya la muerte en el mundo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, bueno, voy a preguntarles una cosa. ¿Ustedes creen que Dios ya sabía que habían pecado? ¿Ah? Díganme ustedes, díganme. Dios es Dios. ¿Sabía Dios que iban a pecar antes de hacer al hombre y a la mujer? Sí sabía. Dios lo sabe todo. Dios conoce el futuro, no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Pero Dios, aún sabiendo estas cosas, fue a buscarlos, porque así es Dios. Porque cada vez que le fallamos a Dios, Él viene a buscarnos, es el primero que nos busca. Nosotros somos los que hacemos esto. Cuando oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Oiga, llegó Dios llamándolos. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y alguno por aquí se puede preguntar, ¿y por qué entonces Dios puso un árbol? ¿Por qué Dios hizo eso de poner un árbol ahí? Que podía traer estas consecuencias, y les voy a explicar. La simple explicación es que Dios quiere gente que lo siga a Él, no por obligación, sino que lo siga a Él y le obedezca voluntariamente. Y para que esto suceda, Dios tiene que darnos a escoger entre lo bueno y lo malo. Escogeos pues lo malo,
dice Deuteronomio, y les va a ir como un quebrado. Pero escojan lo bueno, seguirme a mí, y les va a ir muy bien. Dios eso es lo que quiere, que usted aprenda a desechar lo malo y a escoger lo bueno, porque lo que Dios quiere siempre es darnos solo cosas buenas. Bueno, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste, ya le está echando la culpa a la mujer, como siempre, ¿verdad? Uno no tiene la culpa, es otra persona. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó a mí, ¿verdad? O sea, ya la mujer también quitándose el tiro y echándole la culpa a la serpiente. Porque nunca asumimos nuestra propia responsabilidad. Entonces, ya vamos aquí al mensaje. El hombre y la mujer murieron de dos formas al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la muerte. Y esto es para que entendamos mejor. Una muerte física entró en el mundo porque ellos fueron sacados del huerto del Edén. ¿Por qué tuvieron que ser sacados del huerto del Edén? Porque resulta que en el huerto del Edén estaba el otro árbol, el que les daba la vida. Y dice Dios en en Génesis capítulo 3, versículo 22, necesito sacar al hombre y a la mujer del huerto del Edén, no sea que sigan comiendo del árbol de la vida, coman de ese árbol y vivan para siempre en una condición de pecado. Y se tenía que cumplir aquello que Dios dijo, la sentencia, el día que coman morirán. Cuando fueron separados del árbol de la vida, entró la muerte en ellos, espiritual y física. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida, ¿saben para qué servía? Y esto aquí, Dachita, no vas a tener esos versículos porque yo no te los apunté ahí. Pero yo le voy a invitar a que usted los busque. Apocalipsis 22:2. Bueno, primero Ezequiel 47:12. Este es un pasaje muy lindo. Ezequiel 47:12, bueno, es un profeta Ezequiel y profetiza cosas que tienen que ver con esto, con la vida eterna nuestra y con la venida del Mesías a darnos vida eterna y con la vida futura. Y en el capítulo 47, en el versículo 12, nos habla, a partir del versículo 1, de unas aguas, de un río, que las aguas son salutíferas, aguas que producen vida, etcétera. Y ahorita vamos a leer el otro pasaje para que entendamos qué es lo que estaba viendo Ezequiel. ¿Qué es lo que estaba viendo Ezequiel? En el versículo 12, 47:12 dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿Cuál santuario? El santuario de Dios en los cielos. Las aguas salen del santuario, su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Vamos a ver de qué está hablando Ezequiel aquí, porque no da detalles. Por eso es que tenemos que leer Apocalipsis 22:2. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es muy fácil llegar al capítulo 22 porque es el último capítulo de la Biblia. Y no es casualidad que en el último capítulo de la Biblia nos digan cómo termina la historia de Génesis 3, de desgracia, que empezó en desgracia, cómo termina. Capítulo 22, versículo 1, vamos a leer en Apocalipsis. Mire lo que dice. Después me mostró un río limpio, el que vio Ezequiel. Ese río limpio de agua, ¿qué? De vida, porque necesitamos vida. De agua de vida, resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios. Ahí está, es que fluye del trono de Dios. ¿Se acuerdan cuando habló con la samaritana Jesús? Y dijo, el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Ok, el que coma, le dijo a ella, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le daré, dice Jesús, esa no volverá a tener sed jamás, porque el agua que el Señor nos da es un agua de vida, porque Él es una fuente de vida. Y entonces dice que es resplandeciente como el cristal que fluía del trono de Dios, y no solo el trono de Dios, fluye del Cordero, del Cordero fluye agua de vida. Qué lindo eso, imagínense ustedes. Y sigue diciendo,
En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida del Edén. Ahora aquí nos está mostrando que está en la Nueva Jerusalén. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y note lo que dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol producían salud, o producen salud. Y decía en Ezequiel que el fruto daba vida. El fruto es para vida y las hojas para sanidad. Entonces, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, estaba el árbol de la vida, se alimentaba de ese fruto, no dice qué fruto era, ni manzanas ni peras, ni ningún fruto ahí que conozcamos, era el fruto del árbol de la vida. Mientras comieran de ese fruto, iban a tener vida, y mientras comieran de las hojas del árbol, iban a tener salud. Entonces, ¿qué pasó cuando lo sacaron del huerto del Edén y pusieron ahí un querubín con una espada encendida para que nadie entrara? Se estaban perdiendo del fruto que les daba vida eterna y de las hojas que les daban salud. Entonces, ya ahora estaban a expensas del ambiente, de los virus, de las bacterias, de todo lo que pudiera traerles enfermedades. Y empezó la muerte, entró la muerte. Todos los que nacieran a partir de Adán y Eva estaban lejos del árbol que les daba la vida, del jardín del Edén de Dios, y entonces de ahí para acá todos nosotros nacimos en esa situación. Ok, sigo adelante. Hubo una muerte física, la que estamos hablando, pero también una muerte espiritual, al ser separados de Dios, que es fuente de vida. Acuérdense Juan 15:5. Juan 15:5 es el pasaje de que yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Le dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. El que está separado de Cristo está listo, para que suene en verso. No, vida, no hay vida, hay muerte. Él dijo, el que en mí no lleva fruto, la rama que en mí no lleva fruto es cortada y es echada al fuego, es echada afuera para que la quemen en el fuego. Entonces hay una muerte espiritual que entró. Pero ¿por qué razón el ser humano muere espiritualmente cuando es separado de Dios? Ahí lo entendemos en el Edén. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se aleja de la presencia de Dios, pierde el contacto con Dios. La muerte espiritual es cuando no tengo contacto con Dios, estoy alejado de Dios. Cualquier persona que se aleje de Dios entra en una muerte espiritual, incluso los cristianos. El cristiano que se aleje de Dios, que se enfríe, simplemente voluntariamente entra en muerte. Entra en una muerte porque quiere separarse del que le da la vida. Jesús es el árbol de la vida. Muchos comparan la cruz de Cristo con el árbol de la vida, porque el fruto es Él, el que está en la cruz, el fruto que da vida, el fruto que da sanidad. ¿No dice la Biblia en Isaías 53 que por sus llagas hemos sido sanados? El árbol de la vida es Jesús. Y entonces también, ¿por qué es que muere espiritualmente? No solo porque se aleja de Dios, sino porque ya no escucha la voz de Dios. En el Edén ellos escuchaban la voz de Dios, hablaban con Dios y todo, pero cuando ya fueron sacados, separados. Porque la voz de Dios nos da vida también. Y también porque ya no podrían no solo oír la voz de Dios, sus palabras, sino que también ya iban a estar, ya no podían conversar con Dios, porque Dios hizo al hombre para conversar con el hombre. Le puso espíritu, le dio alma, o sea, le dio intelecto, voluntad y emociones para poder conversar con el ser humano. Dios nos hizo para estar cerca de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. La idea de Dios fue tener amistad con nosotros. Entonces, en la medida que yo tenga amistad con Dios a través de Jesucristo y estar cerca de Él en obediencia, entonces voy a tener vida, si no voy a morir lentamente. Quiere decir que el hombre cuando está muerto espiritualmente es que está lejos de la presencia de Dios, ya no escucha su voz y ya no puede conversar con Dios. Por eso cuando alguien le dice a uno, pastor, es que mire, necesito hablar con usted, digamos que es un cristiano, es que ya no leo la Biblia. Ay,
es que ya no oro. Ay, se está muriendo, se está muriendo. ¿Por qué? Porque le dio cabida a la voz de la serpiente, seguramente, y empezó a morirse. Está perdiendo la vida. Para tener vida, dijo Jesús, hay que estar unido a la vid verdadera, estar unido para que la savia de la vid, de la mata de la uva, que es Jesús en esa parábola, entonces ella me dé vida por medio de su palabra, por medio de conversar con Él, por medio de escuchar su voz y por medio de la cercanía, Entonces, en eso radica la muerte espiritual. Entonces es cuando entran en escena 3 sentimientos negativos, y los vimos ahí, lo leímos, voy a recordárselos. 3 sentimientos negativos en el ser humano cuando se separa de Dios. Lo primero es que, lo que pasó aquí, ya les digo porque se me pasó. El primero es que hay un sentimiento de vergüenza. Ellos mismos le dijeron, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Unos versículos antes, cuando dice que Dios hizo a Eva y que Dios hizo a Adán, pero luego sacó de su costilla y le dio a la mujer, termina diciendo ese pasaje, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora sí se avergonzaban. Y porque se avergonzaban, entonces se escondieron de Dios, estaban avergonzados. Cuando el hombre o la mujer están lejos de Dios, sienten vergüenza. ¿Cuánta gente no se quiere arrimar a Dios por vergüenza? Por todos sus malos actos, por todos sus pecados. Pero ¿qué tenemos que enseñarle nosotros? Dios viene a buscarnos, aun cuando estemos así. Y también hay otro sentimiento, el sentimiento de temor. Me escondí porque tuve miedo. Si no es vergüenza, es miedo, y si no, las dos. Otro sentimiento malo. Cuando usted tenga miedo de Dios o de las cosas de Dios, examínese porque algo que no está bien le está produciendo miedo, porque en el amor de Dios no hay temor. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Y también hay un sentimiento de culpa. Se sintieron culpables ahí por lo que habían hecho y por eso se escondieron. Y a la vez estos 3 sentimientos producen unas reacciones, y esa está en parte de lo que les acabo de decir. Primero, querer solucionar por sus propios medios lo que les causa la vergüenza, y entonces donde aparecen las obras. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron para tapar su vergüenza, ¿qué hicieron? Buscaron unas hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es simplemente un reflejo de cómo el ser humano trata por sus propios medios de arreglar lo inarreglable. No se arreglaba de esa forma. Había pecado en el mundo, había desobediencia. Solo Dios podía arreglar el asunto. Pero nosotros queremos, con religiones, con filosofías, con pensamientos, con mi propia relación con Dios, como le dicen a uno, yo tengo mi relación con Dios. Pues una persona que anda en pecado y anda haciendo y habla feo y usted le ve la vida horrible, pero según él o según ella tiene relación con Dios. No tiene a Cristo y tiene relación con Dios. Nadie sin Cristo puede tener relación con Dios, nadie. Porque la única manera de tener relación con Dios es volviendo al Edén, espiritualmente hablando, y solo a través del sacrificio de Jesús. Y cuando yo creo en el sacrificio de Jesús, mi vida cambia y me vuelvo a Él en obediencia. Bueno, escondernos de la presencia de Dios, huir de la voz de Dios, que es lo que hace la mayoría de la gente. Cuando ya le mencionan la Biblia, ¿qué pasa? Salen huyendo, no les gusta oír la voz de Dios. O a veces Dios habla a los corazones y no quieren nada con Dios. Evadir responsabilidades. Vieron que ellos dijeron, no es culpa mía, la culpa la tuvo Eva. Y Eva dijo, no es culpa mía, la culpa es de la serpiente. La serpiente es la que no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Evadir responsabilidades. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando usted, como cristiano, comience a poner pretextitos,
Es por esto, es por lo otro, no, es que Señor, yo no creo que tal cosa, es que aquí, que allá, todo eso son símbolos de que usted está evadiendo su propia responsabilidad. Por eso lo que tenemos que hacer es decir, Señor, he pecado, fallé. ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán y Eva? Señor, metimos la pata hasta el fondo. No salir a esconderse ni poner pretextos. Ustedes y yo, si le fallamos a Dios, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hermano y hermana, tírese al piso a doblar rodilla de una vez, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado delante de Él no lo desprecia, dice la Biblia. Cuando aparece ese pasaje en Salmo 51, es porque David se jaló una torta grande. No la voy a mencionar, no quiero hablar de lo feo de los trapos sucios de David, pero se había jalado una torta grande y se dio cuenta de su error y llegó delante del Señor y confesó su pecado. Confesar el pecado es expulsarlo por la boca. Cuando yo expulso por la boca es porque yo le digo, estoy de acuerdo, Señor, metí la pata, pequé, fallé, ayúdame, Señor, perdóname, devuélveme el gozo de la salvación. La había perdido David. David había pasado tiempo en esa actitud o en ese estado. Iba en decadencia David hasta que reconoció su falla delante de Dios. Entonces, no evadamos las responsabilidades, pero gracias a Dios vino Jesucristo. Y aquí ya voy para el final. Primera de Juan 5:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ya lo vimos, ahí en el Edén, pero desde antes del Edén ya se había rebelado contra Dios. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, y gloria a Dios por eso. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Lo que había hecho el diablo, la torta que se jaló en el Edén, ahí engañando al ser humano, y salimos todos nosotros en la misma colada, digámoslo de esa forma. Jesús apareció para deshacer aquello y traer vida. Quitó la muerte, la Biblia lo dice literal, quitó la muerte y trajo la inmortalidad, la vida eterna otra vez, el Edén para nosotros, el árbol que produce vida, el árbol que nos da la salud, la sanidad. Ese es Jesús. Entonces, Jesús nos vino a devolver la vida que se perdió en el Edén. Juan 1:4, les leo. En Cristo, está hablando de Cristo Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso les decía, el que no tiene a Cristo está muerto, sin vida, y también está sin luz, o sea, en oscuridad, o el que se separa de Cristo. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, se lo dijo a los fariseos. Les dice, ustedes leen la Biblia porque les parece que ahí está la vida eterna. Y cuando yo les hablo, no vienen a mí para que tengan vida, porque en la Biblia es que hablaba de Cristo y que hablaba de Él. Cuando venimos a la palabra es que estamos buscando a Cristo y en Él, en la palabra está la vida. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿El pan de qué? De vida. Vida, Él vino a alimentarnos para que tengamos vida. Habló así en términos de pan, porque había alimentado a todos con panes y peces, ¿se acuerdan? El pasaje. Pero después la gente lo seguía a Jesús para que le siguiera dando panes y peces. No lo seguían por Él, que era el pan de vida, lo estaban buscando para que les diera de comer. ¿Cuántas personas conoce usted o cuánta gente busca a Jesús o busca a Dios solo por interés? Solo porque necesita un trabajito, solo porque necesita salud, solo porque necesito comer, entonces tengo que arrimarme al Señor porque eso me enseñaron para que me supla lo que necesito. Eso es ofender a Dios, eso ofendió a Jesús. Y les dijo, ustedes me necesitan a mí, yo soy el pan de vida.
Ustedes lo que necesitan es vida eterna porque están muertos. ¿Qué ganan ustedes con comer panes y peces si van para el infierno, muertos en delitos y pecados? Me necesitan a mí para que tengan vida eterna. Eso dice también San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino es la verdad, que es Cristo, y al final o en Él está la vida que nos da el Padre, dice Jesús. Bueno, con su muerte Jesús hizo 3 cosas principales y ya con esto termino. Abrió el camino al árbol para vivir eternamente y para ser sanados. ¿Se acuerdan que el velo del templo se rasgó de arriba abajo? El velo del templo era un velo muy grueso que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Ahí descendía la presencia de Dios sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Nadie más podía entrar ahí y el sumo sacerdote tenía que entrar después de haber ofrecido sacrificios por sus pecados, por los pecados del pueblo, y entraba con la sangre de esos sacrificios y la rociaba y no caía muerto. Si no hacía eso, hasta ahí le llegaba. Entraba como un mecate. Por si caía muerto ahí, lo tenían que jalar. Si no quedaba ahí. Estaba restringido el acceso a la vida, el lugar santísimo. Jesús cuando murió, eliminó aquello que estorbaba entre Dios y los hombres, la muerte, la condición del ser humano en pecado, la quitó Jesús porque Él se ofreció en sacrificio por nosotros y abrió el camino al árbol de la vida, a la vida eterna. Amén. Si usted tiene a Cristo, tiene abierto el camino, porque no es solo un camino para tener vida eterna, sino para entrar y conversar con Dios otra vez, para entrar y tener salud también, porque en Él está la salud, en Cristo. Podemos entonces hacer como ahora hicimos, oramos, porque estamos en su presencia, ya no hay nada que nos estorbe. Y también abrió el camino al árbol de la vida para tener vida eternamente y también nos mostró la verdad que es la palabra de Dios. Otra vez, escuchar la voz de Dios. Cuando venimos a la Biblia, ahora escuchamos la voz de Dios. Y también nos devolvió la vida al poder comunicarnos con Dios. De nuevo, hay comunicación, entonces de nuevo con Dios. Todo lo que se perdió en el Edén, Jesús lo recuperó otra vez para nosotros. Solo Jesús pudo hacerlo. Por lo tanto, se fue el sentimiento de vergüenza, se fue el sentimiento de temor y se fue el sentimiento de culpa. Examínese usted, porque si usted tiene sentimiento de vergüenza, sentimiento de temor o sentimiento de culpa, algo anda mal, algo anda mal. Puede ser que usted esté bien, pero le está haciendo caso a la serpiente. Tal vez alguien le está enseñando mal, tal vez usted está creyendo algo mal, que usted no es digno, o que qué sé yo, no sé, tanta cosa que dicen, o que usted por no hacer ciertas obras ahí religiosas, entonces usted está mal. Como los seres humanos inventaron tantas obras religiosas que supuestamente te llevan a Dios. Entonces ya te pusieron a hacer un montón de cosas, como que tienes que hacer, bautizarte cuando estás chiquitito ahí, que te echen agua, y entonces para que usted deje de ser un animalito y ahora pase a ser hijo de Dios, que eso no es bíblico, y también te llevan luego a hacer la primera comunión, y entonces supuestamente tenés que comerte a Cristo, y también ir a confesar los pecados a otra persona. Yo hablo en términos de la religión que nos rodea y en la cual muchos de nosotros nacimos y crecimos. Pero en otras latitudes, allá en la India, les enseñarán sus métodos también. Y también los musulmanes enseñarán sus métodos del Islam. Y todo el mundo tendrá sus propios métodos. Pero solo Cristo es el que nos puede, el que puede decir y nos puede llevar a Dios de la forma que es y la forma correcta. Entonces, vergüenza, temor y culpa se fueron. Eso es lo lindo cuando uno conoce a Cristo. Se fue el sentimiento de vergüenza.
La vergüenza que me daba por todos mis pecados, ahora Él me convenció por su Espíritu que fui perdonado. Qué lindo. Ya no hay vergüenza. También ya no hay temor. Ya lo que yo temía como Adán porque había pecado, ya no hay temor. Yo no temo a Dios. Tengo reverencia a Dios. Respeto a Dios, pero ya no hay miedo para con Dios. Y ahora yo quiero buscarlo a Él. Y también ya la culpa se fue. Y ya el enemigo no puede venir a acusarme, porque ya Cristo perdonó todos mis pecados. Por lo tanto, se fue todo eso. Y por tanto, ya no quiero yo solucionar por mis propios medios lo que causa la vergüenza, como hizo Adán y Eva. Ya no ando escondiéndome de la presencia de Dios, y ya no huyo de la voz de Dios, y ya no evado mis responsabilidades como hicieron ellos. Y esto es lo importante de todo esto, hermanos. Cuando usted conoce a Cristo, tiene la vida permanente en usted. Entonces vuelvo al versículo con que empecé, porque estoy seguro que usted aprendió un poquito más acerca de la vida que hay en Cristo después de estos minutos. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Te falta vida? Esa es la pregunta que necesitamos todos. Ayer alguien me comentaba de un muchacho que entra en unas depresiones, se siente mal por tiempos, etcétera, etcétera. Vive triste, vive, ¿cómo se llama?, descontento con la vida. Se supone o cree que esta vida lo ha tratado mal, que le ha ido mal, etcétera. Un montón de cosas que tiene en su cabeza. Y tiene familia, tiene una familia funcional, por decirlo de alguna forma. Tiene papá, a mamá, a su hermana, él en su casa. Tienen propiedades que no se saben contar cuántas propiedades tendrán. Tienen negocios, tienen plata, pero a esta persona le falta lo más importante, la vida. Y se queja como si viviera debajo de un puente, que la vida no lo ha tratado bien, que él se siente como aquellas personas que no han sido justas con él. Bueno, no sé tanta cosa. Mentiras del diablo, y se las ha creído. Ahora la pregunta es para usted: ¿te falta vida? Si te falta vida, es muy probable que no tengas la fuente de la vida. Porque el que tiene a Cristo, de su interior brotan ríos de agua viva. Ríos de vida, lo leímos ahí. Del trono salen ríos de vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar a Dios y darle gracias. Y si alguien aquí necesita a Cristo, no se puede ir hoy de aquí sin Cristo. Porque, mejor dicho, si alguien aquí reconoció que siente culpa, que tiene sentimientos de temor, de vergüenza, creo que por eso me puso el Señor esta palabra, porque esas son alarmas, son luces que se prenden. Si usted tiene culpa, si usted siente culpa, si usted siente temor, si usted se siente con vergüenza delante de Dios, son señales de que necesita ponerse a cuentas con Dios. Y hay dos formas, o digámoslo así: el que es creyente, el que es cristiano, el que ha nacido de nuevo, cuando hace algunas cosas que no están bien delante de Dios, no deja de ser hijo de Dios, pero sí se corta la comunión, la comunicación se corta para con Dios, se cortó aquello, se aleja de Dios. Pero cuando alguien no es creyente, ese sí es cierto que está en problemas, porque no es hijo de Dios. Necesita reconocer a Cristo en su vida para convertirse en hijo de Dios y entonces entrar en una relación ya de hijo o hija. Si usted está en cualquiera de esas condiciones, pues lo que Dios quiere es que usted se acerque a Él con sinceridad y le diga: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy.
Necesito tu vida en mí, Señor, porque me siento muerto, me siento muerta, Señor. Necesito, ya nada me llena, Señor, y aunque tengo posesiones, dinero, aunque tenga hijos e hijas, aunque tengo supuestamente una vida normal, no tengo la vida que fluye desde tu trono, Señor. Yo te necesito. Y si mi pecado es lo que está apartándome de ti, Señor, hoy lo confieso delante de ti. Yo no quiero echarle la culpa a nadie. No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá ni mis ancestros. Yo reconozco mi pecado personalmente, Señor. Y quiero creer en ti, Señor Jesús, y pedirte que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, Señor, y que anotes mi nombre en tu libro. El libro tuyo dicen que se llama el libro de la vida. ¡Qué casualidad! No, no es casualidad. Apunta mi nombre, Señor. Si quieres te doy mi cédula para que la apuntes ahí, Señor, en el libro de la vida. Y yo te seguiré para siempre, para que mi nombre esté escrito en el libro donde están escritos los que tienen vida, Señor. Empadróname, Señor, en tu libro para siempre, Señor. Yo quiero tener vida como dijiste tú, Señor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Abundancia de vida hay para el que cree en Cristo. Aquí estoy, Señor Jesús. Gracias por perdonarme. Si alguno entonces no tiene a Cristo y ha hecho esta oración, dígale, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón a través de tu Espíritu Santo y dame las fuerzas que no he tenido, que no tengo, porque yo no puedo dejar el pecado, porque yo no puedo dejar las malas cosas, Señor, las cosas que he aprendido, Señor. Ayúdame, haz un milagro, Señor, en mí. Te recibo, Señor, en mi vida. Entra en mi corazón, yo te abro. Tú tienes lugar para que entres en mi vida, en mi corazón, Señor. Y si hay otra persona aquí que es cristiana, pero que se siente que se ha apartado y que ya no escucha la voz de Dios y que ya se siente lejos de Él y ya siente como que no se alimenta como antes de la vida de Dios, pues este es momento para que le diga, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, que tu Espíritu Santo me sustente, Señor. Te confieso mis pecados, te confieso mis fallas, confieso, Señor, que he andado lejos de ti y hoy quiero comenzar de nuevo, una nueva vida para mí, Señor. Quiero acercarme a ti, quiero vivir en el Edén, Señor, no fuera de él. Quiero alimentarme del árbol de la vida, no el árbol del conocimiento del bien y del mal. No quiero alimentarme del árbol de la muerte. El árbol de la muerte hoy sé que es estar separado de ti, me separa de ti más bien. Porque cuando yo decido qué cosa está bien y qué cosa está mal, y no lo que tú dices, Señor, estoy ejerciendo mi voluntad propia contra tu voluntad, Señor. Yo quiero ahora hacer tu voluntad, solo hacer tu voluntad. Jesús, vida mía, tu palabra dice que el Espíritu Santo, y esto va para todos, hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Espíritu Santo, tú eres vida. Lléname, satúrame, Espíritu Santo. Satúrame de ti, satúrame de tu presencia. Satúrame con tu fruto, Señor, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que vengan a mi vida, Señor. Quiero cambiar, Señor. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis ideas que están erróneas, Señor Dios, y yo quiero seguirte, andar en tus caminos, Señor. Caminar contigo de la mano, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, oh Dios. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas
siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.